Hola queridos hermanos, vamos a continuar con esta catequesis que se llama Pueblo de Dios, ya en el tema número 17, rupturas en la comunión, que es el primer tema del quinto bloque que se llama Reintegración de la unidad. Antes de comenzar a hablar de este tema, pongámonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, sobre cada uno de los que en este momento disponemos nuestro tiempo, nuestro corazón para la enseñanza, pero sobre todo para que podamos poner día a día en práctica aquello que se nos enseña, que a través de esta catequesis nosotros seamos capaces de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y de ponerlo en práctica. Te voy a invitar a que en un momento hagas tuyas estas palabras de esta oración, las repitas desde tu corazón. Oh Cristo, he entrado en el recinto de la oscuridad y las tinieblas me duelen, me hieren, me lastiman. Siento falta de ti. Sé que tú estás en mí, pero estás callado, quieto, esperando mi decisión. Tú sabes, yo no puedo vivir sin ti. La vida sin ti es vacía, sin sentido, sin colores, es angustia. Oh Cristo, no te quedes callado, sálvame. Que sepamos reconocer la necesidad que tenemos de ti siempre, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les decía al principio, vamos a ver el bloque número 5 que se llama Reintegración en la unidad. Vamos a dar una lectura a la introducción de este bloque. Este título se tomó del decreto del Concilio sobre Ecumenismo, Unitatis Redintegratio, emanado el 21 de noviembre de 1964, sobre el espíritu y procesos sobre la unidad de los cristianos. Unidad que no quiere decir unificación, fusión de iglesias ni cambio de una a otra, sino comunión a base de respeto, con sus diferencias respecto a las personas y su estructura eclesial. Si decimos reintegración de la unidad, es porque es algo que ya se perdió, porque hay división, porque lamentablemente ha habido rupturas graves y multiplicadas posteriormente. Partimos de la realidad de una división, realidad que ha vivido la Iglesia desde sus inicios. Única es la Iglesia fundada por el Señor, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Unitatis Reintegratio es justamente el proceso que nos lleva a la unidad, en amor mutuo, respeto y valoración, a reconocer y apreciar la riqueza de los elementos en una y otra iglesia. Tenemos 4 temas que son rupturas en la comunión, iglesias e iglesia de Cristo, ecumenismo prudente y valiente, caminos y campos de unidad. Esta es la introducción del bloque número 5 que se llama Reintegración de la unidad y habla precisamente, ya lo iremos viendo a lo largo de los demás temas, del ecumenismo o de la unidad de los cristianos. Es decir, en la cita que nos marca ahí del Evangelio de San Juan, nos da a entender esto de que todos sean uno. Desde los principios de la iglesia, y se acuerdan el tema anterior, hablaba de estas herejías o estas ideas que se empezaron a surgir de los propios cristianos, no crean que era de los paganos o de aquellos que pues que no creían en Dios, ¿no? O sea, los propios cristianos empezaron a tener ideas distintas sobre Cristo. Entonces, la iglesia empezó a formar estos concilios, la doctrina de la iglesia, y muchos no estuvieron de acuerdo y se empezaron a dividir, creían en Cristo pero a su manera, ¿no? Y desde ahí empezaron a nacer esta división de los cristianos. Entonces, hasta nuestros tiempos, pues
cristianos somos muchos, cristianos somos los que conocemos a Cristo. Sin embargo, de realidad, pues conocemos dos grandes iglesias cristianas. La iglesia cristiana católica, que somos nosotros, y la iglesia cristiana ortodoxa, que son, pues, están precisamente en los países como europeos, occidentales, en donde pues nacieron de la misma unidad, de la misma fundación de los cristianos. Esas son como las más grandes. Em, y bueno, pues las que, aunque son distintas, pues son las que se reconocen más como cristianos. Sin embargo, bueno, pues ustedes saben y conocen de muchos que ya bautizados bajo la iglesia cristiana católica, pues empiezan a tener otras ideologías y ya son que pentecostales, que adventistas, de los últimos tiempos, o sea, de la misma idea de Cristo, pero ahora ya con sus propias ideologías. Entonces, bueno, todas estas iglesias cristianas, pues al final todos somos uno en Cristo. No estoy diciendo que es válido cambiarse de religión o a una secta. Sin embargo, profesamos al mismo Cristo y lo que se busca es la unidad, sobre todo entre las más grandes que son la ortodoxa y la Iglesia Cristiana Católica. Vamos a ver el tema 17 que se llama rupturas en la comunión. En Unitatis Redintegratio se describe el hecho de la separación. En esta una y única Iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas incisiones que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la Iglesia no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. Esto lo vemos en el número 1 de este documento de Unitatis Redintegratio. Por causa de las varias discrepancias existen entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo o a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy grandes, con el movimiento ecuménico trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe, en el bautismo quedan incorporados a Cristo, y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo el derecho, y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Esto es importante que lo aclaremos. Aquellos que han sido bautizados en la Iglesia de Cristo, es decir, que son cristianos bajo nuestra Iglesia Católica, pues nunca dejarán de ser cristianos, nunca. Entonces, la Iglesia los sigue acogiendo, siguen siendo nuestros hermanos porque no pueden dejar de ser cristianos aunque profesen otras ideologías. Entonces, decía sobre todo en el número 1, en el primer párrafo, no siempre es culpa de las dos, de ambas partes, ¿no? O sea, eh, o más bien no es la culpa de una sola parte. Ambas partes a veces pues tienen un poco de razón. Entonces solo es cuestión no de justificarlos, sino de saber y de poder entender y de poder encaminarlos. Y habla sobre todo del movimiento del ecumenismo. El ecumenismo pues es precisamente el que busca la unidad. En estos días, precisamente en la primera semana de julio, comenzó un congreso ecuménico que hablaba precisamente de la paz y de la paz a través de la fe, de la construcción de la paz a través de la fe, sobre todo entre los cristianos. Es una iniciativa de unos pastores evangélicos que hicieron con la Arquidiócesis de Tlalnepantla y, si no más me equivoco, están trabajando con la presidenta municipal de Naucalpan y pues obviamente con el gobernador del estado. E invitaron a la diócesis de Catepec a ser parte de este congreso. Tuve la oportunidad de estar en una de las primeras reuniones, evidentemente virtuales, que están siendo todos los miércoles, por cierto, y algo era muy claro, ¿no? Profesaban la misma palabra de Dios que nosotros y buscaban lo mismo, la construcción de la paz. Entonces, si todos los cristianos realmente supiéramos poner en
práctica el ser cristianos, pues el mundo sería completamente distinto. Sin embargo, estamos más peleándonos por ideologías que poner en práctica en lo que Cristo mismo nos ha enseñado. Entonces, bueno, después les comento más sobre este congreso. Es más, entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos o mejor muchísimos y muy importantes pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia de la fe, esperanza y caridad, dones del Espíritu Santo, elementos visibles, todo esto que proviene de Cristo y a Él conduce, pertenece por derecho a la única Iglesia de Jesús que Jesús quiso. Los hermanos separados practican no pocas acciones sagradas de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad. Puede sin duda alguna producir la vida de la gracia, y hay que reconocer que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Importante. Todo lo que nace de la gracia y todo está fundamentado en la Iglesia Católica Cristiana, porque es la que fundó Cristo, es la que está bajo pues esta autoridad de Pedro, en quien deposita pues el cuidado de la Iglesia y en quien se funda pues el Papa, ¿no? Entonces por eso decimos somos la Iglesia verdadera. Ellos pues sin en cambio pues no están bajo la autoridad del Papa, y a lo mejor tienen y conservan muchas de las tradiciones con las que se nacieron como verdaderos cristianos. No podemos decir que ellos no se van a salvar o que en ellos no sopla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace. Sin embargo, a lo mejor para abrir sus corazones a la salvación y para pues reconocer propiamente a Cristo. Por tanto, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus deficiencias, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado a servirse de ellas como medios de salvación. Es decir, cada quien tiene salvación en la iglesia en la que nace. Decimos hermanos separados, pero la separación es de ambas partes. Separados son tanto ellos como nosotros, separados unos de otros. Una cosa es quién provocó la separación, quién es el que se fue, pero el resultado es separación de las dos partes. Unos son hermanos separados de los otros y viceversa. Dos puntos importantes aquí. La salvación se puede encontrar en la iglesia que se nace. Por ejemplo, si yo soy bautizada bajo la iglesia católica cristiana o cristiana católica y en cierta edad decido ser cristiana evangélica, no me pueden borrar el bautismo de ser católica, ¿no? No puedo dejar de ser católica. Entonces, pues, si hay como un grado de pecado y separación, pues por haber cambiado de iglesia. Sin embargo, suponiendo que yo permanezco en esta otra iglesia y mis hijos los bautizo bajo esa iglesia, no bajo la iglesia católica cristiana. Si ellos toda la vida practican esa profesión, pues no tienen pecado, porque nacieron bajo esa iglesia, bajo esa ideología. Sin embargo, si yo los hubiera bautizado cristianos, católicos, y luego pues nos cambiamos y tomamos otro bautismo, pues el bautismo que cuenta es el primero y único y verdadero, porque es un sacramento. En otras ideologías y profesiones, pues no es un bautismo como un sacramento, es como una representación, como una bienvenida, como una iniciación. El otro punto importante es ¿no? Es precisamente el centro del ecumenismo. Somos separados pero unos de otros, ¿no? Porque tanto nosotros como Iglesia Católica Cristiana no hacemos nada a veces por recuperar a la oveja perdida, como pues ellos no hacen nada tampoco por perseverar. Entonces no es solo que ellos se vayan, sino que también a veces nosotros los dejamos ir. Eso se lleva a la separación. Nuestra atención se fija en las dos principales decisiones que afectan a la única inconsútil de Cristo. Juan 19:24. ¿Sí? O sea, es la única y verdadera
Iglesia de Cristo. O sea, es una sola pieza. Las primeras tuvieron lugar en el Oriente en el resultado de las declaraciones dogmáticas de los concilios de Éfeso y de Calcedonia, y en tiempos posteriores por la ruptura de la comunidad eclesiástica entre los patriarcas orientales y la sede romana en el siglo XI. Más de 4 siglos después sobrevienen otros de las mismas de la Iglesia del Occidente, a causa de los sucesos que reconocidos con el nombre de la Reforma, ¿sí? O sea, fíjense cuántas rupturas hemos tenido como en efecto, ¿no? O sea, desde un principio que se empezaron a tener los concilios, se empezaron a tomar decisiones distintas. Recordarán ustedes el concilio de Jerusalén, que está documentado precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pedía la circuncisión y Pablo decía, pero ¿por qué la circuncisión si eso es de los judíos? Y bueno, hablaban de esos puntos. Pues a lo mejor muchos de los ya conversos al cristianismo decidieron no continuar o decían, no, pues mejor si nos circuncidamos o no comemos carne o cosas así, pues por las ideologías que ya tenían, ¿no? Entonces desde aquí pues había rupturas. Así avanzaron los siglos y sigue habiendo rupturas hasta nuestro tiempo, ¿no? Como que hay un tipo de cristianos católicos conservadores, o sea, con ideologías incluso preconciliares, o sea, de antes del Concilio Vaticano, y otro tipo de cristianos como que ya más actuales, e incluso hay otros que son muy liberales, ¿no? Como que quieren aceptar todo tipo de ideología de la modernidad, y tampoco se trata de eso. Hay que ser obedientes al magisterio de la Iglesia y sobre todo a la sede romana, es decir, al Papa. Desde entonces muchas comuniones nacionales y confesionales quedaron disgregadas de la sede romana, entre las que se conservan en parte de las tradiciones y las estructuras católicas. Ocupa lugar especial la comunión anglicana, y esto pues lo vemos en el capítulo 3, versículo 13, bueno, 3, número 13, del 3 al 13, de Unitatis Redintegratio. La iglesia anglicana, a lo mejor para que ustedes lo ubiquen mejor, sobre todo en las películas de Estados Unidos o de Europa, nosotros vemos así como que pues es lo mismo, ¿no? El padre se viste con casulla, con alba, con pues el pastor, ¿no? El reverendo, y vemos estos coros que cantan mucho, que bailan y todo. Ah, pues es precisamente esa es la iglesia anglicana, ¿no? Que salió precisamente una de las reformas entre Calvino y Lutero, cuando se da estas discrepancias con la iglesia cristiana católica, y pues bueno, nacen estos, ¿no? Los ortodoxos quizá también nos ubican, que se visten así como entre judíos y cristianos, con ostentosos vestimentas negras, sombreros muy altos. Entonces ellos son los ortodoxos, también es una iglesia reconocida como cristiana. Hay sin embargo diferencias muy notables en estos diversos grupos, no solo por razón de su origen, lugar y tiempo, sino especialmente por la naturaleza y gravedad de los problemas pertinentes a la fe y a la estructura eclesiástica. Por ello, este sacrosanto concilio, sin infravalorar las diversas condiciones de cada uno de los grupos cristianos y teniendo en cuenta los vínculos existentes entre ellas, a pesar de su división, determina proponer las siguientes consideraciones para llevar a cabo una prudente acción ecuménica. Bueno, también de esto se habló en el Concilio Vaticano II, por eso habla del concilio. Ya en el Concilio Vaticano II, Pablo VI y Juan XXIII, pues ya veían estas situaciones que a lo mejor ya eran como muy divisibles, y lo que busca pues es la unidad. La realidad es que hay rupturas, las hubo desde el comienzo, como vemos en el mismo Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios y San Juan en el Evangelio. Y en la primera carta señala herejías cristológicas que niegan o debilitan uno de los dos aspectos de Jesús, la humanidad y la divinidad, que es lo que principalmente se ve en los primeros concilios, en los concilios ecuménicos del primer momento, en Nicea, en Constantinopla, en Éfeso. En Efesios y Colosenses y la segunda carta de los tesalonicenses se perciben divisiones, herejías y grupos cismáticos que pensaban y confesaban y daban como doctrina un aspecto separado al de la iglesia.
¿A qué se refiere con esto de los grupos cismáticos? Bueno, un cisma es una palabra que significa división, discordia o desavenencia entre los individuos de una misma comunidad. En la teología, cisma es el rechazo de la sujeción en el sumo pontífice o en la comunión con los miembros de la Iglesia y el sometimiento. Un cismático es una persona que crea o inicia un cisma en una organización o es un miembro de una organización cismática. Por ejemplo, el gran cisma, que se refiere al acontecimiento importante de la historia del cristianismo, la división entre la Iglesia oriental, la ortodoxa, que ya se las había mencionado, y la occidental, que es la Iglesia romana, y en este periodo de 1378 al 1417, durante la cual la Iglesia occidental tuvo primero 2 y luego 3 papas simultáneamente. Imagínense. Entonces, la Iglesia occidental, recuerden, es pues la Iglesia romana, la Iglesia cristiana católica. Entonces, pues es un poquito difícil. ¿Y qué es una herejía? Bueno, pues una herejía es una negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con una fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma, ¿no? O sea, una duda sobre algo, un dogma o una verdad que ya ha sido revelada. La herejía es la oposición involuntaria de la autoridad de Dios depositada en Pedro, los apóstoles y los sucesores, y lleva a la excomunión inmediata, es decir, a la separación de los sacramentos de la Iglesia. La herejía surge en un juicio erróneo de la inteligencia sobre las verdades de la fe, definidas como tales. Por ejemplo, yo diría una herejía si yo digo, no, es que la Virgen pues estaba casada con San José y por lo tanto llevaba una vida como esposos normales, no era virgen. Entonces, pues si la verdad, el dogma dice que María fue virgen antes, durante y después del parto y permaneció virgen, pues yo estoy haciendo una herejía porque el dogma ya me lo está diciendo, ¿no? Entonces, pues eso es algo que pasa muy comúnmente. Vamos a poner un ejemplo de esto de las herejías. Dice que el nestorianismo es una herejía del siglo V que enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo, encarnado, una divina, que es el Hijo de Dios, y otra humana, que era el Hijo de María, unidos con una voluntad común. Toma su nombre de Nestorio, que era un patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina. El Hijo de la Virgen María es distinto al Hijo de Dios, ¿sí? O sea, dos personas distintas con una misma misión. Eso es una herejía del siglo V, y que no bastará el que también piense que es distinto. Bueno, entonces hereje viene de éifesis, elección. Hereje es el que elige una interpretación diferente, un aspecto de doctrina, y rechaza a otros. Desde el inicio de los siglos, por mencionar algunos, están los gnósticos, que pretendían tener conocimiento por revelación directa de Dios, iluminación tal que no necesitaba ser enseñados por otros, ni seguir la doctrina de la Iglesia. Esa es una de las herejías más grandes y fuertes, los gnósticos, que creían que pues Dios les revelaba las cosas directamente y no necesitaban del magisterio de la Iglesia, no necesitaban del Papa, no necesitaban del sacerdote, de nadie. Ellos tenían revelaciones directas, Dios les hablaba de manera directa y no necesitaban nada de esto. Entonces, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, no crean que sigue habiendo gente que cree que se le revela a Dios, ¿no? Entonces, que las cosas están mal en la Iglesia y que ellos tienen al Dios verdadero, único conocimiento y la sabiduría en potencia. El arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús y duró casi 3 siglos, ¿no? O sea, Jesús fue hombre, fue profeta, pero no era Dios, ¿no? Entonces a eso se refería ese problema. El documento de Unitatis Redintegratio inicia promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto en el Concilio Vaticano II, puesto que la única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando muchas de las comuniones cristianas que se presentan a los hombres
como la herencia de Jesucristo. O sea, no podemos negar que ellos también hablan del verdadero Cristo, sin embargo, no están en comunión con la iglesia. Todos se confiesan como discípulos de Jesús, pero todos tienen actitudes diferentes. Siguen caminos diversos como si Cristo mismo estuviera dividido, división que abiertamente contradice a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura. Debiera haber una comunión de Cristo, de la que todos los cristianos son miembros, recentrar en Cristo que se conduce a la unidad. El Señor de los tiempos sabía y pacientemente prosigue su voluntad de gracia, para que con nosotros pecadores y en nuestros días ha empezado a extender más abundantemente en los cristianos divinos, divididos entre sí, el espíritu de arrepentimiento y el anhelo de unión. Sabemos de muchos pastores evangélicos o pastores de otras profesiones de fe que después incluso teólogos, predicadores y tantos que después de leer la Biblia y después de tener un encuentro con Cristo se dan cuenta que estaban equivocados. Sin embargo, bueno, pues ya habían vivido con mucho tiempo ahí. Bueno, ya después tendremos tiempo para hablarles de algunos. Muy numerosos son los hombres que han sido tocados por esta gracia y por el impulso del Espíritu Santo. Ha nacido un movimiento que se amplifica día a día dirigido a restaurar la unidad en todos los cristianos. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para la gloria de Dios. Bueno, pues esto también es parte del número 1 de Unitatis Redintegratio. Pues sí, todos sueñan una misma iglesia, sin embargo, bueno, pues a lo mejor ellos piensan que ellos son lo verdadero y quieren que vayamos hacia allá, y pues nosotros quisiéramos que ellos regresaran hacia acá. Sin embargo, bueno, Dios inspira en ellos también ese anhelo por conocer a Cristo. La unidad de los cristianos, el ecumenismo, no busca la uniformidad y que todos seamos una iglesia en cuanto a que todos pensemos igual, sino que aceptemos lo que Dios quiere a través de su voluntad. O sea, no es obligarlos, no es decirle estás mal, sino que puedan ellos unificar sus criterios. Bien, pues con esto terminamos nuestra catequesis. Como ya se alargó un poquito, pues nada más les voy a dejar que lean el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 465 y el número 468, donde encontrarán ustedes precisamente pues también un poco de esto del ecumenismo y la unidad de los cristianos. Van a meditar estas 3 preguntas: ¿quiénes son los hermanos separados? ¿En qué iglesias hay obispas, sacerdotisas y sacerdotes casados? ¿Qué niega la herejía del arrianismo? ¿Sí? Entonces, bueno, todas esas respuestas ya se las di, pero pues no les mencioné todo esto. Vamos a buscar en Romanos 16, del 17 al 18, la primera carta de Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 13, primera carta de Corintios 11, del 18 al 22, Gálatas 5, del 19 al 21, y la carta de Judas 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 19. No, más bien es Judas, sí, 17. Bueno, con esto terminamos nuestra catequesis del día de hoy. Esperemos, bueno, pues que puedan continuar ustedes pues leyendo estos documentos tan importantes. Concluimos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, enséñanos a ser uno solo, como lo fuiste tú con tu Hijo, al aceptar la palabra y la voluntad de Dios en el anuncio del ángel Gabriel. Llévanos siempre hacia tu Hijo y conduce a todos tus hijos siempre hacia Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.